Aquí tenemos este circuito RC. Es un circuito que tiene un capacitor de 220 nanofaradios, una resistencia de 110 ohms, hay que estar muy atentos a las unidades aquí, y una fuente de 30 volts. Cuando con este interruptor se cierra, pues empezará a fluir una corriente que empuja esta fuente, pasará por la resistencia y empezará a cargar este capacitor. Vamos empezando pues, nos piden calcular la corriente cuando ha pasado 1 milisegundo desde que se cerró el interruptor. Nos piden encontrar también el voltaje cuando han pasado 30 microsegundos de que se cerró el interruptor. Y por último el voltaje en la resistencia cuando han pasado 50 microsegundos desde que se cerró el interruptor. Empezamos por calcular la tau, que sabemos que es R por C. Entonces multiplicamos tau igual a R, que son 110 ohms, por C, que son 220 nanofaradios. Aquí voy a tener que tau van a ser igual a 24.2 microsegundos. Este dato es importante, no lo perdamos de vista, lo voy a subrayar o lo voy a marcar aquí, que no se nos pierda. Luego, vamos a trabajar con nuestra fórmula para calcular corriente. Nuestra fórmula nos dice I es igual a I0 E a la menos T sobre tau. Tau ya la calculamos, vamos a calcular I0, que también sabemos que la fórmula es voltaje sobre resistencia. Entonces la I0 va a ser igual al voltaje, el voltaje de la fuente, este de aquí, y entre la resistencia, que es esta de aquí. Entonces tendremos que la I0 va a ser 30 volts sobre 110 ohms. La I0 pues va a valer 272 miliamperes. Bueno, también este conviene dejarlo marcado aquí para que no se nos pierda. Y empezamos pues con el inciso A. En el inciso A nos preguntan cuál es la corriente cuando el tiempo transcurrido desde que se cerró el circuito es de 1 milisegundo. Vamos a ver. Entonces simplemente sustituimos en la fórmula. La I es igual a la I0, este de aquí, que vale 272 miliamperes, por E a la menos el tiempo, que es el tiempo que nos están dando aquí, 1 milisegundo, sobre tau. La tau son 24.6 microsegundos. Hacemos el cálculo y esto nos va a dar una I igual a 603 por 10 a la menos 21. Fíjense que es una corriente súper pequeña, la podemos dar ya como igual a 0, porque la corriente inicial era 272 miliamperes. Entonces, comparada con la corriente inicial, ya podemos suponer que la I vale 0. Entonces, ese sería el resultado del inciso A. O podemos dejarla como nos salió con 603 por 10 a la menos 21. Continuamos. Vamos ahora a trabajar con el inciso B. En el inciso B nos están preguntando cuál es el voltaje de C cuando la T es igual a 30 microsegundos. En este tipo de problemas, como les he dicho, ahí estamos. En este tipo de problemas, como les he dicho, conviene siempre empezar por trabajar la corriente que nos dan en el tiempo que nos están dando.
Aquí nos dan 30 microsegundos. Entonces hago el cálculo. Y es igual a I0, que vale 272 miliamperes. Esa la tengo aquí. La calculé aquí. Y luego la tau la tengo acá. Esa también la voy a usar también en la siguiente. 272 miliamperes. Y la fórmula nos dice que es esto multiplicado por E a la menos T, 30 microsegundos sobre 24.6 microsegundos. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Aquí pues el espacio no nos permite hacer mucho, pero esto sería E a la este factor. Y acuérdense de usar las unidades, micros son por 10 a la menos 6, y no pierdan de vista ese negativo que está por ahí. Entonces metemos esto a la calculadora. Y vamos a ver cuánto nos da ahí. 80.3 miliamperes. Es el resultado que nos da. Pero no nos están pidiendo ese dato. Nos están pidiendo, ojo, el voltaje en el capacitor de C. O sea, el voltaje en C, pues. ¿Qué es el voltaje en el capacitor? Es decir, el voltaje aquí. Bien. Nos acordamos que por la ley de Kirchhoff de voltajes, en una malla, esto es una malla, esto es una malla, la suma de los voltajes tiene que dar 0. Entonces, si yo me voy por aquí, haciendo un recorrido de esta malla, así, vamos a ver, encuentro primero el positivo de esta fuente de voltaje, más, voy a poner el más para enfatizarlo, 30 volts. Déjenme ponerlo un poco más arriba, para que no dé espacio. 30 volts. Sigo avanzando. La corriente aquí, yo sé que va a ser este recorrido. Entonces aquí va a ser el positivo, perdón. Aquí va a ser el negativo, aquí va a ser el positivo, aquí va a ser el positivo, aquí va a ser el negativo. No batallemos mucho. La suma de los dos voltajes, el de este capacitor más el de esta resistencia, nos va a dar el total de la fuente. Entonces no batallemos mucho. Vamos a poner pues que 30 volts es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Esto siempre vamos a tenerlo en un circuito RC. Si quieren ponerlo hasta como fórmula de formulario, pueden poner V igual a VR más VC. Esta pues puede ser una fórmula de formulario. Siempre en un circuito RC en serie vamos a tener eso. Entonces pues simplemente sustituimos los valores. Los valores en esta ecuación. 30. Bueno, perdón. Antes de eso voy a calcular el voltaje en R. Yo ya tengo que la corriente en este momento es 80.3 miliamperes. Lo acabamos de sacar con el tiempo que nos dieron aquí en el inciso B. 30 microsegundos, lo metí en la fórmula, en esta fórmula. Y en ese momento, cuando el tiempo son 30 microsegundos, yo tengo una corriente de 80.3 miliamperes. Por lo tanto, en ese momento el voltaje en la resistencia van a ser, en la resistencia que son 110 ohms por 80.3 miliamperes. Es decir, voy a tener que el voltaje en la resistencia para este caso va a ser de 8.83 volts. Por lo tanto, el voltaje en la capacitancia, acordándonos de la fórmula que acabamos de poner, esta, pues va a ser, bueno, aquí me está faltando ponerle aquí, más VC, aquí. Pues simplemente escribimos que VC, la VC va a ser esta, fíjense, va a ser la V
y luego le restamos la VR. Es decir, la V, que son 30 volts, menos 8.83 volts. Entonces la VC va a ser ahora 21.1 volts. Ahí está el resultado del inciso B. Entonces, repasando muy rápido, tenemos que hay que usar esta fórmula. La fórmula, el valor del voltaje, la fuente de voltaje es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Y de ahí sacamos lo que hay que sacar. Primero podemos sacar la VR, porque la VR sí la sabemos sacar con ley de Ohm. Esta la usamos con ley de Ohm. Y ahí nos dio el voltaje en la resistencia, y con eso sacamos pues el voltaje en la capacitancia. Vamos ahora con el inciso C. El inciso C nos preguntan cuál es el voltaje en R cuando t es igual a 50 microsegundos. Entonces ahí volvemos a usar la fórmula que hemos venido usando, esta de aquí, que es la fórmula que siempre se usa en este tipo de problemas. Y empezamos pues con que I es igual a I0, que vale, acá la tenemos, 272 miliamperes, por E a la menos tiempo, que son 50 microsegundos. En el inciso C nos dan el tiempo, menos 50 microsegundos sobre tau, que es 24.6. Ahí tengo yo ya la fórmula para sacar I, y hago los cálculos en la calculadora. 35.6 miliamperes. Sabemos por ley de Ohm que V es igual a R por I. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser los 110 ohms multiplicados por 35.6 miliamperes. Ahí tenemos pues que VR va a ser igual a 3.19 volts. Ahí estamos con el resultado del inciso B.